y después les doy oportunidad a los que van a exponer, ¿ok? Bueno, las tubas uterinas, ¿qué función tienen las tubas uterinas? ¿Para qué sirven? Ahí es donde se lleva a cabo la fecundación del óvulo. Ujú. O sea, las tubas uterinas eh, sirven para el transporte del óvulo y del espermatozoide, obviamente. En una de sus porciones ocurre normalmente la fecundación. Es donde se da a este nivel y pues ya una vez fecundado permite su transporte hacia el útero para que pueda ser implantado ahí. Las tubas uterinas, aquí lo vemos en la imagen, ¿ver? Ese es el fondo uterino, aquí vemos el útero, aquí salen las tubas uterinas, tiene este trayecto sinuoso muy característico. Esta porción de aquí es el pabellón y está en relación directa con el ovario. Aquí vemos esta coloración contrastante muy característica, la coloración pues más o menos entre rosa y rojo de las tubas uterinas y el color blanco nacarado muy característico en el ovario. Aquí vemos parte de lo que es ligamento redondo. Entonces, las tubas uterinas se extienden desde el ángulo uterino hasta eh, el, el, ovario, ¿no? Ese es su trayecto, tiene un trayecto sinuoso, no es rectilíneo, sino es un trayecto sinuoso. Entonces se extienden desde el ángulo lateral, el ángulo uterino, hasta el ovario. Tienen una longitud promedio de 10 a 12 centímetros y un diámetro que varía desde los 2 hasta los 8 milímetros. La parte más ancha es la ampolla. Bueno, aquí vamos a pasar. Bueno, estas son las porciones que tiene la tuba uterina. Tiene una porción inicial que es cuando sale del ángulo uterino, que es la porción intersticial. Luego sigue otra porción también pequeña que es el istmo y le sigue la ampolla. La ampolla es la porción más larga que mide de 7 a 8 centímetros esta porción. 8 milímetros el ancho, que esa es la parte más ancha. A nivel de la ampolla es donde normalmente ocurre la fecundación. Y luego tiene la última porción que es la que está en relación directa con el extremo del ovario, que se conoce como pabellón o infundíbulo. ¿Okay? Este, entonces, esta es la porción más ancha a nivel de lo que es la ampolla. Y esta es la extensión de la tuba uterina, decíamos, desde el ángulo uterino hasta el extremo del ovario. Y tiene un trayecto, decíamos, sinuoso, no rectilíneo, sino con cierta curvatura. La porción intersticial es una porción pequeñita. Eh, de las 4 porciones que tiene la tuba uterina, esta es la porción más pequeña, conocida también como porción intramural. Esta porción aquí se caracteriza porque en esta zona vamos a encontrar un orificio que se conoce como ostium uterino. Si ustedes recuerdan, a nivel de la tuba uterina hay dos orificios. Uno en la porción intersticial, que es el ostium uterino, que obviamente aquí permite la comunicación entre la cavidad uterina y la cavidad de la tuba uterina. El otro orificio lo encontramos a nivel del pabellón o infundíbulo. Este es el que se conoce como ostium abdominal. En cuanto al istmo, es una porción un poquito más larga que la porción intersticial.
tiene más o menos la longitud ahí mencionada de 3 a 4 centímetros de longitud, de 3 a 4 milímetros de diámetro, pero esta porción es un poquito, como sus paredes son más gruesas, le proporciona cierta rigidez o cierta firmeza. Entonces, esta parte es un poquito más firme que la porción intersticial, que es el inicio de la tuba uterina. Después tenemos la porción de la ampolla, que decíamos hace rato, es la porción más larga, la porción más ancha incluso, y que es la parte de mayor sinuosidad de la tuba uterina. Normalmente decíamos a este nivel es donde ocurre la fecundación, a nivel de la ampolla. Lo normal es que aquí se dé la fecundación y se dé el transporte del huevo hacia la cavidad uterina para que se pueda implantar y crecer ahí en la cavidad uterina. Pero a veces se queda aquí a nivel de la ampolla y entonces se empieza a dar ahí el crecimiento y entonces ocurre lo que conocemos como embarazo ectópico, ¿no? Cuando normalmente se da fuera de la cavidad uterina. Por supuesto, esto no, pues no prospera porque pues, la tuba, aunque a este nivel es la parte más ancha, no es tan ancha ni tiene esa capacidad de distensión que tiene el útero, ¿no? Entonces puede romperse la tuba uterina. Entonces, normalmente no se da a término el embarazo en esta zona, pero puede ocurrir, por supuesto, aquí. La última porción es el infundíbulo o pabellón, que decíamos esta parte es la que está en relación con el ovario. Normalmente se caracteriza porque presenta muchas fimbres. De todas estas fimbres que tiene el pabellón, hay una que es mucho más larga. Esa fimbria que es más larga está directamente conectada con el ovario y esa fimbria se conoce así como fimbria ovárica o como con el epónimo de fimbria de Richards. Esta franja, conocida así como tubo ovárica, sirve como un medio de fijación tanto para la tuba uterina como para el ovario y más particularmente para el ovario. Más o menos hay un promedio de entre 10 a 15 fimbrias que constituyen el pabellón. Y en esta zona, habíamos mencionado hace ratito, vamos a encontrar ese orificio que nos permite la comunicación con la cavidad peritonea, que es el ostium abdominal, ¿no? Cuando veíamos peritoneo, decíamos que en la mujer el peritoneo es una cavidad abierta debido a la presencia de estos dos orificios en la tuba uterina. El ostium uterino a nivel de la porción intersticial y el ostium abdominal a nivel del pabellón o infundíbulo. ¿Ok? Ahora, aquí vemos en esta imagen, aquí de este lado, pues seccionada la tuba uterina, pero aquí está seccionada, muy conocida como trompas. ¿De qué se conocen estas? ¿Cuál se le ponemos? Falopio. ¿Trompas de falopio? Muy conocidas así, pero es tuba uterina para no manejar los epónimos, ¿no? Entonces decíamos la parte sinuosa o tortuosa ocurre más marcado a nivel de lo que es la ampolla y aquí en relación directa con lo que es el ovario, ¿no? Decíamos normalmente esas fimbres ayudan a la captación del óvulo que libera mes con mes el ovario, ¿no? Y permite la tuba uterina su transporte hacia la ampolla, donde normalmente el espermatozoide se encuentra con el óvulo, entonces es que ocurre la fecundación. Aquí lo vemos en una imagen real. Aquí está el útero. Vean la tuba uterina y vean ese trayecto sinuoso. ¿Sí? No, decíamos, no es por completo rectilíneo, sino que es sinuoso. Vean, aquí como que presenta esas curvaturas, esa tortuosidad, y esta es la porción del pabellón. Aquí el ovario a un ladito, ese
color contrastante muy característico que les mencionaba, el color rojo de la tuba uterina y el color blanco nacarado del ovario, muy característico. Y aquí vemos su trayecto, está bastante largo, más o menos entre 10 y 12 centímetros la longitud de la tuba uterina. Esta es la última porción, la porción del infundíbulo o pabellón, que se caracteriza por la presencia, decíamos, de entre 10 a 15 fimbres. Estas fimbres, decíamos, ayudan a la captación del óvulo y penetra a la tuba uterina a través de lo que es el ostium abdominal. Aquí de estas fibras, decíamos, hay una que es más larga y que está en comunicación directa con el el ovario, y que esa franja se conoce, o esa fibra, como franja ovárica, ¿no? O tubo ovárica, le comento. Va a presentar 3 capas la tuba uterina. Ayer, cuando veíamos el ligamento ancho del útero, mencionábamos que una de las aletas del borde superior del ligamento ancho se prolonga hasta la tuba uterina y la envuelve, de manera que le forma ahí una envoltura serosa que se conoce como mesosalpinx. El mesosalpinx es la envoltura serosa que recubre a la tuba uterina, y que a ese nivel del mesosalpinx normalmente ocurre la anastomosis de los vasos tubáricos, que son los que dan irrigación a la tuba uterina. Ahora, tiene una capa media o intermedia, que es la capa muscular, que también va a estar formada por músculo liso, que está distribuida en un estrato superficial de fibras longitudinales y un estrato profundo de fibras circulares. La presencia de este músculo liso facilita esos movimientos tipo peristálticos de la tuba uterina, para poder permitir el paso tanto del óvulo como del espermatozoide. Y finalmente una capa mucosa, donde encontramos un epitelio cilíndrico que se caracteriza por la presencia de células mucíparas, que son secretoras de moco, glándulas secretoras de moco, y van a presentar también vasos sanguíneos. Ahí encontramos la presencia de vasos sanguíneos a nivel de la mucosa de la tuba uterina. A nivel de la serosa, a nivel del mesosalpinx, ocurre la anastomosis de los vasos tubáricos. Entonces son arterias tubáricas o tubarias, le llaman, ¿no? Que tienen diferente origen. Hay una tubárica medial, también conocida como interna, que es rama de la uterina. O sea, si ustedes... aquí en este... Pues si ustedes dividen a la mitad la tuba uterina, encontramos una parte medial, que es la que está en relación con el útero, y una parte lateral, que es la que está en relación con el ovario. Creo que aquí tengo esta. Pues divídanlo a la mitad, una parte medial en relación con el útero, una parte lateral en relación con el ovario. Entonces, ¿cuál es la irrigación? Decíamos, arterias tubáricas. Hay una tubárica medial, que es rama de la uterina, y una tubárica lateral, que es rama de la ovárica. Para que no se les olvide. La parte, si lo dividen a la mitad, la parte medial siempre está en relación con el útero, y la lateral en relación con el ovario. Entonces, la tubárica medial es rama de la arteria uterina, y la tubárica lateral es rama de la arteria ovárica, como aquí está mencionado, ¿no? Entonces, las tubáricas medial y lateral, estas tubáricas son las que normalmente se presentan anastomosis a nivel del mesosalpinx. Las arterias forman parte de este plexo pampiniforme que habíamos mencionado el día de ayer. Los ganglios linfáticos son los lumboaórticos y los inguinales superficiales, a quienes también mencionan los lumboaórticos para lo que es la parte medial, y los inguinales superficiales para la parte lateral de la tuba uterina. Igual aquí,
el plexo ovárico para lo que es la parte lateral, inerva la parte lateral, y el plexo uterino inerva la parte medial de la tuba uterina o de la trompa, ¿no? Como ustedes quieran llamarle, trompa uterina o tuba uterina. Pero esa es la inervación que presenta, por supuesto, con sus porciones simpática y parasimpática. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. las franjas o las fimbrias son, bueno, como, no sé cómo decirlo, prolongaciones que son como de los repliegues de la mucosa. Eh, Tienen mucosa, pero considerarse como prolongación podría ser, pero es parte en general de la tuba uterina. O sea, sería la prolongación en general de todo lo que es la tuba uterina, o sea, de todo el conducto como tal y no solamente de una capa, que sería la capa interna, ¿no? ¿Algún otro comentario que tengan de... Bueno, más que comentario era duda. Dijo, el mesosalpinx dijo que era, bueno, es derivado del ligamento ancho. Sí, el ligamento ancho, lo que es el borde superior, se prolonga y recubre. Acuérdense que del ligamento ancho salen dos formaciones. Una, lo que es el mesosalpinx, es decir, el peritoneo que va a envolver a la tuba uterina, y el otro es el mesovario, que es el peritoneo que recubre al ovario. Pero se desprende de lo que es, perdón, el borde superior del ligamento ancho. ¿Algo más, doctores? Uh -huh. eh, en la parte entre lo que es el istmo y la parte, el inicio de lo que es la ampolla uterina. O sea, la salpingoclasia, salpingo hace referencia a la tuba, ¿no? O sea, es la ligadura de la tuba uterina, y que normalmente pues, se hace el corte y se ligan obviamente esos extremos, de manera pues que ya no hay paso de esta parte, ¿no? Normalmente es entre lo que es el istmo y la porción inicial de la ampolla uterina, por supuesto yendo de medial a lateral. Y nada, alguna otra cosa que más leyeron de tuba uterina, es en realidad un tema muy chiquitito, ¿no? Profesor, una pregunta. Es que tenía entendido que lo que es creo que, no, es la ampolla, seguía en relación con el ovario, ¿no? Pero dice que en la nulípara únicamente es así, y en la multípara cambia sus relaciones, pero no dice bien, qué relaciones. Mm. Lo que pasa es que, a ver si en esta imagen se ve aquí. Lo que pasa es que ese es el trayecto que tiene la tuba uterina, y entonces aquí a nivel de la ampolla comentan la relación directa con el ovario, ¿no? Aquí está esquematizado así, no sé si aquí vean en esta porción. Lo que pasa es que cambia un poquito, o sea, ayer cuando veíamos útero mencionábamos todos los cambios que ocurren cuando se es nulípara, primípara, multípara, ¿no? Por ejemplo, a nivel del fondo uterino, en la nulípara es un fondo como que un poquito más aplanado, y en la multípara, por ejemplo, se hace más cóncavo. Y lo mismo aquí el trayecto. Normalmente es muy sinuoso o tortuosa esta parte, sobre todo a nivel de la ampolla, pero cambia un poquito su trayecto, de manera que aquí, como veíamos en esta imagen, aquí, este,
La porción de la ampolla normalmente está inferiormente en relación con en relación con el ovario, pero con la multípara el ovario como que se hace un poquito más lateral, entonces ya no hay una relación directa como aquí en este caso. O sea, aquí en la multípara, al hacerse más lateral, entra más en relación con la ampolla, perdón, con el pabellón que con la ampolla o con el infundíbulo. Por los cambios que normalmente ocurren de manera fisiológica con los embarazos, ¿no? No sé si quedó aburto. Sí, sí, profesora. Gracias. De hecho, profesora, bueno, no sé si esté bien, pero bueno, según recuerdo por lo que leí, o sea, para poder ver el ovario, o sea, habría que hacer como a un lado, porque, o sea, como que como dijo que el trayecto no es rectilíneo, o sea, para poder ver el ovario habría que hacer a un lado a la trompa uterina y me parece que también el mesosalpinx como que le hace como una tipo capucha, ¿no? Sí, sí, casita, digo yo, sí. Ujú. Sí, efectivamente, ¿no? Hay que poder separar un poquito para poder distinguir el, el ovario, ¿no? Y contrasta, la coloración blanco nacarada del ovario es muy característica. Esa coloración que aquí lo habíamos visto, ¿no? Es una imagen real. Bueno, todos son las otras imágenes, no, pero a veces traigo imagen de cadáver, que también son imágenes reales, pero esta es de tipo, ¿no? Y se ve muy bien, contrasta muy bien la coloración nacarada, blanco nacarada del ovario, muy característica. ¿Algo más que quieran comentar, doctores? Yo, maestra, ¿qué es el epóforo? ¿O si lo pronuncio bien? Ah, es a nivel del ovario. Ah, ok. Es que en los diagramas aparece como que en el ¿qué? En el ligamento ancho. No, no, sí, sí. Ajá, sí, En lo el mencioné Salpinx. como parte del ovario, ¿no? Eso Ah, ok. lo vieron en embriología, me imagino. ¿Se acuerdan o no? No. ¿No? ¿No lo vieron en embrión? Bueno, debieron de haberlo visto en embrión. Muy bien, ¿alguna otra cosa, doctores? Doctores. ¿Qué más puede comentar de la tuba uterina? Bueno, que el istmo ya en la parte final tiene ¿qué? Un diámetro de 1 milímetro. A ver otra vez. Que el istmo ya en la parte final tiene un diámetro de 1 milímetro. En la parte final, hacia adentro, hacia afuera. Hacia adentro, medialmente. Oh, por supuesto, sí. Pero si vamos de adentro hacia afuera, no sería la parte final, sino la parte inicial, ¿no? Ah, sí, sí, cierto. Ah, sí. Pero sí está bien. Ok, ¿alguna otra cosa, doctores? ¿Algo más que usted quiera comentar? ¿No? Doctores. Se desmañanaron mucho hoy. Ya es lo último. Profesora, entonces la trompa, ¿cómo se dice? Bueno, la tuba uterina, la imagen que vimos que es menos rosada es, digamos, de una multípara, porque dice que en la Eh, nulípara es normalmente rosado. Normalmente tiene mucha vascularización. Entonces,
realmente la apreciación en el color es mínima en el cambio de coloración. No, no hay mucho ahí. Ok. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? No. ¿Traen ya algún tema preparado o seguimos con ovarios? Yo tengo endometriosis, no sé si. Sí, Morales, ¿no? Sí, Estaba justo leyendo su chat, su mensaje ahí. Endometriosis. Ok, bueno, entonces, Maestra, yo tengo tricomoniasis. ok. Sí, por ahí también me habían comentado